Regresamos de ese viaje y continuamos todo de forma normal, con las visiones de la mujer, con los problemas con mi suegra por su insistencia en hacerle limpias a mi niño y demás. La situación en casa no era mala, ni tampoco buena. A veces las peleas con mi esposo eran a raíz de cosas que ella le sugería que hiciera, o por remedios que le enviaba para mí o el niño. Cosas que nunca acepté, eso sí, pero que quería que hiciera fuerza. Pero algunas veces él sí se las hacía a sí mismo. Tés o costales de arroz para las malas vibras, ese tipo de cosas que yo no hacía. Y más por como les comenté. Pienso que si no crees en algo, ni te afecta. Pasó el tiempo y ella se quedó en su pueblo definitivamente. Sus visitas eran menos y menos sabía yo de ella. Fue cuando se arreglaron los documentos del departamento y pasó a ser propiedad de mi esposo y nos mudamos. La mudanza fue tormentosa, porque aunque era de un edificio a otro, que literalmente estaba enfrente, la cantidad de cosas que ella tenía en ese departamento eran absurdas. Tickets del supermercado viejos, documentos sin sentido, hojas con anotaciones, y lo que más me daba miedo y menos quería tocar, sus figuras de santos y vírgenes. Esas cosas las guardó mi esposo en cajas y se las envió. Pero sin duda alguna estaba la Virgen de los Cabellos Largos, que indudablemente tenía el cabello bastante largo. Cuando sacamos todo tipo de cosas y frascos, nos llamaron la atención muchas fotografías con hombres, órdenes e inscripciones en ellas. Incluso encontramos una veladora con el nombre de mi esposo que nos dejó bastante inquietos, pero lo desechamos, no supimos más nada. Terminamos la mudanza y bueno, se terminaron las apariciones de la mujer y tiempo después, Pipo se extravió. Ella siempre decía que qué bueno, que era un perro mugroso y que solo ensuciaba, que los pelos, que era escandaloso. Jamás le hice caso. Para mí que solo me quería hacer enojar. A mediados de ese año, en una de las visitas de mi suegra, en alguna de las cajas que en ese tiempo aún teníamos, sacó unos álbumes de fotos viejas. Allí estaban sus hermanos, mamá y muchas personas del pueblo. Pero hubo una mujer que me llamó la atención. Apenas si salía en la foto, pero yo sentí como si me hubiera vaciado el cuerpo, o no sé cómo explicarlo. Vi a la mujer de los sueños, pero como con un semblante más sano, más vivo, como si estuviera más rellenita. No sé cómo explicarlo. Honestamente, no tuve que preguntar. Más adelante en la conversación, salió que la tía había muerto. Para mi sorpresa, fue hace pocos meses, poco antes de nuestra mudanza. Para ser honesta en este punto, ni yo creía lo que estaba pasando, y solo pensé, son cosas de mi cabeza, ni que eso existiera. Pero una frase de hace mucho tiempo vino a mi cabeza. Me dijo que ella siempre me iba a ayudar. Siempre. A ver, para este punto no te pido que me creas, solo que intentes ponerte en mi lugar al tratar de comprenderme y no entrelazar una cosa con la otra. Para no pensar que la mujer que se aparecía en mis sueños y que a mi parecer quería llevarse a mi bebé, no era la tía. Francamente, yo en ese momento empecé a pensar lo peor. Me volví celosa con mi hijo. ¿Quién lo veía? ¿Quién lo cuidaba? ¿Qué comía? ¿De quién recibía cosas? Las pocas cosas que ella le daba, claro que no se las dejaba. No las tenía en la casa. Los remedios que me daba para él no se los daba. E incluso cuando llegaba a venir y le ofreció cualquier cosa, inventaba cualquier alergia o que no le gustaba para no dárselo. Estaba alerta, pero no sabía a qué. Pasó el tiempo. Mi hijo entró a la guardería y las veces que ella venía de visita casi no la veía. Continuaba dejando jugos. A ver, lo pongo así porque era una mezcla entre frutas y hierbas. O también comidas preparadas. Nunca se las di con el pretexto de que en la guardería comía bien y que llevaba una dieta. Y aquí viene la parte en la que yo casi terminé por confirmar lo que estaba pasando.
Como te comenté, ella venía de vez en cuando, visitas muy espaciadas, y la pasaba rezando a la gente, dándoles remedios, poniéndoles veladuras, oraciones. Ya no se quedaba en mi casa. El rechazo era mutuo, y ella comenzó a quedarse con una vecina que era amiga, ya que en múltiples ocasiones ella la visitaba en el pueblo. Allá en su casa hacía todo: poner sus velas, oraciones, sobaba y demás. Tenemos un vecino que tiene su negocio, quien tiene a sus papás algo mayores, y creo que por medio de mi esposo o vecinos le llegó el rumor de que ella sobaba y aliviaba a la gente. A él se le hizo una buena idea contratarla para que sobara a sus papás. Bueno, pasó ese día y se fue a su pueblo de nuevo. Este vecino tiene amistad con mi esposo, y una vez que nos juntamos para cenar, ya con los tragos encima, mi esposo se quedó dormido en el sillón y comenzamos a platicar de todo. Él, mi hermana y yo. Hablábamos de tonterías, pero luego él me comenzó a comentar de sus parejas anteriores y cómo cada una tenía su gracia, y así llegamos a los temas de familia. Yo era muy hermética con ese tema. Bueno, más al ser un amigo de mi esposo. No quería que pensara que solo le echaba pestes a la familia de mi esposo y comenzar con problemas por cosas que se dicen de más o menos. Pero fue ahí cuando me comentó. Y a ti no te quieren, ¿verdad? ¿Quién? ¿Por qué? Le pregunté. Ay, pues ¿quién más? Tu suegra se nota de lejos. Creo que es mutuo, pero no le tomo importancia. Pues deberías. Si yo la tuviera de familia, preferiría estar de su lado que del otro. Ay, no digas eso, no hay por qué. ¿Solo porque creo que no me quiere con su hijo? Efectivamente, no te quiere con él. Yo ya estaba confundida y apenada. Sabía que ella le había dicho algo, porque si no, él cómo iba a saber. Así que bueno, la verdad, le pregunté directamente. ¿Obvio? Ya te dijo. A ver, ¿qué te dijo? Pues mira, la verdad, ese día que fue con mis papás yo estaba ahí. Yo no sabía que ellos ya la conocían, pero imagino que por los años que llevan viviendo aquí se habían encontrado en algún otro lugar. Comentaron que cómo le iba y platicó que bien, que solo tenía mucho trabajo y muchos pendientes, que quería estar con su hijo, pero que él era cada vez más distante, gracias a la mujer que tenía. Comenzó a preguntar si te conocíamos. Yo en ningún momento hablé. No acostumbro opinar donde no me preguntan. Pero sí, ella no te quiere. Dice que preferiría que estuvieras lejos de él. Solo pelean y que tú le quitas el dinero a ella. Que deberías de obedecer, no trabajar. Que ella ha pedido mucho por ustedes, pero sobre todo por tu hijo. Que ella aún no se te quería de lleno, pero ya lo había intentado todo y no funcionaban las cosas. Todo esto ya lo había escuchado, y la verdad no se me hacía nuevo. Y claro que iba a comentar todo eso, siempre queriendo decir que era buena y todo era por el bien común. Ay, todo eso siempre lo dice, ya me acostumbré. Sí, pero después de decir todo eso, dijo algo que la verdad me inquietó. No sabía si decirlo o no, pero bueno, ya estamos aquí. Nos comentó que ella podía hacer que se separaran para que dejaras de hacerles daño a ella y a su hijo, pero que bueno, que no lo hacía porque estaba el niño. Y cito con palabras de ella, las palabras nunca se recuperan de la muerte de un hijo. Terminó, medio serio, esperando que yo dijera algo. Me dejó helada. Solo me quedé callada. ¿Estaba yo entendiendo bien? No lo sabía. Creo que eso terminó en la noche. Pasaron los días. Me volví más celosa con mi hijo. Cuando lo veía ella, cómo lo veía, ni fotografías le enviaba, es más. Esto que les estoy contando fue hace no más de 5 meses al día de hoy. Pasaron 2 meses y hubo cosas que empeoraron. El dinero no era suficiente. Mi hijo estaba constantemente enfermo. A mi esposo le iba bien en el trabajo, pero no nos duraba nada lo que generábamos. Mi hermana, preocupada, hablaba conmigo a solas, y creo que por primera vez pude decir todo lo que pensaba sobre mi suegra. De la relación que extrañamente había inventado con mi esposo, cómo lo quiso poner en el lugar de su marido cuando los dejó, y pensando en más detalle.
Nauseabundamente me detengo a pensar. ¿Quién sabe cuántas cosas rodaban por su cabeza de ella? Y sobre todo, ¿cómo le dolió tanto que él se fuera? La dejara. Ya no era al 100%. Creo que eso la enojó y por eso es que estaba así. Mi hermana sugirió que contactara a una amiga que estaba viviendo en Tamaulipas. Anteriormente me había ofrecido leerme las cartas y hacerme unas limpias, pero la verdad no accedí por el escepticismo. Pero ya estaba en el punto que todo era posible y que si las cosas eran como pensaba, estaba todo mal. Lo pensé una semana aproximadamente y lo hice. Hablé con ella por teléfono, luego por WhatsApp, videollamada. Le expliqué todo y por fin llegó el día en que me dijo que me iba a echar las cartas. Todo comenzó por preguntas normales, nombres, fechas de nacimiento y demás. Ella iba sacando perfiles de mi esposo, mi suegra, mi hijo, mío, signos zodiacales, vibras. Luego comenzó con la lectura. De entrada me dijo que mi esposo no la estaba pasando bien por la situación, pero que veía debilidades en él provocadas, energías malas que no eran de él, y que él solo era una persona con corazón de pollo tan bueno, pero que había algo que no le permitía estar tranquilo, que siempre estaba preocupado, que siempre se sentía mal, cansado, y que solo trataba de dar el máximo. Siguió con mi hijo, solo me dijo cosas buenas. Según esto, el signo zodiacal, el día que nació. Él solo era luz y que tenía un don, o una luz, que si él quería desarrollar, lo iba a hacer, pero que él solo tenía vibra buena, mucha gente que lo quería, que mucha gente lo protegía, que tiene una vibra preciosa en pocas palabras. Ay, siguió conmigo. Habló de mis inseguridades, de mi fuerza, de mis cosas negativas, de mis cosas buenas, pero realmente solo me decía que tenía un trabajo, algo que al igual que mi esposo no nos permitía terminar con cosas malas, que estaba atorada y que necesitaba salir de ahí, que comenzaban a consumirme inseguridades, tristezas, que no era bueno. Y después terminó con ella, con mi suegra. En un principio me decía que era una persona posesiva, que estaba muy triste, pero que sabía que tenía un gran enojo, que se estaba dedicando a hacer su bien, que, aunque no fuera lo correcto, ella lo pensaba. A ver, no sé cómo explicarles. Comenzó a sacar cartas, y salía como una carta donde una mano tenía atado de manos y boca a un hombre. Fue cuando me dijo que ella tenía parte de la voluntad de él, que lo estropeaba para que él le pidiera ayuda a ella y siguiera siendo indispensable, que él viera que no podía solo, que todo lo que lograra se le cayera para que regresara a ella. Después, preguntando más por el tema de ella, que era el que más me interesaba, le preguntaba que qué hacía. Se limitó a decir que no todas las brujas trabajaban igual, que ella se consideraba una bruja verde, que trabajaba con la naturaleza y sus componentes no hacían el mal, pero que había otras que no sabían ni con quién trabajaban, que solo se metían en cosas que no entendían o si las entendían, las usaban para hacer el mal. Me habló sobre el dinero, diciendo que hacía que no le durara o que se le perdiera. Pero bueno, ya casi al terminar, sacó una carta que honestamente no recuerdo. Solo me dijo que le salió la santa, y eso sí, que tuviera muchísimo cuidado, que no le permitiera acercarse a mi hijo por ningún motivo y que no le diera nada, que mi hijo terminaría mal si dejaba que ella se le acercara. Y así fue como ella me advirtió sobre lo que podría pasar. A ver, yo no soy una sabelotodo. Tampoco entendía de lo que me hablaban o de lo que me decían. O era más bien que no quería entender, no quería reaccionar. Aún más porque se supone que son familia. Digo, es su hijo, es su nieto. No sé qué hacer. Me ofrecieron ayudar, pero no sé si seguir o solo no dejarla entrar más a mi vida. Digo, aunque suena imposible. A mi hijo no quiero que lo toque. Y desde la vez que hablé con mi amiga, ella me ofreció ayuda. Aunque como les dije antes, y creo que lo repito mucho,
Pero si no crees, no te debería de afectar. La verdad, tengo miedo, porque creo que poco a poco me he ido afectando. Y aunque no quisiera aceptar la ayuda de mi amiga, creo que la tengo que tomar para poder estar en paz y que mi hijo esté a salvo. Y bueno, en cuanto a mi esposo, finalmente ve su decisión, ve su sangre, ve su familia. Actualmente menos me relaciono con ella. Las visitas son casi nulas, más que por una vez que vino a la fiesta del cumpleaños de mi hijo. No le permito las fotografías ni las videollamadas, solo le avisamos que él está bien. Tuvimos que pasar por muchas etapas estos meses, desde moscas enormes en la casa que la llenaban sin razón, los ruidos en el techo, y bueno, como somos el último piso, el escuchar pisadas por la madrugada son inquietantes. A veces mi esposo dice no escucharlas, aunque yo siento que es para no seguir poniéndome nerviosa. Bueno, es más, hasta la aparición de un lobo según mi hijo. Dice que se esconde en la oscuridad de cualquier habitación del departamento. Mi hijo ya está más grande, ya puede hablar. Él a veces no quiere entrar a los cuartos por miedo. Y bueno, aunque yo también me muero de miedo, debo de entrar para mostrarle que no hay nada. Él me dice que hay un oso, luego un lobo. Las últimas veces han sido la señora. No le quiero preguntar cómo es o qué le dice, porque entre más interés le ponga o le pregunte, él más aterrado se muestra. No le gusta que le apaguen la luz de ninguna habitación en donde esté. Y bueno, yo ya no tengo nada de comunicación con ella. Y por alguna razón mi esposo se ha vuelto más hermético con ella. No deja de darle algunos detalles sobre lo que pasa, pero él ya sabe. Nada relacionado conmigo y menos con mi hijo. Constantemente veo cosas que se asoman por las orillas de los cuartos por el rabillo del ojo. Y aunque no digo nada, la casa a veces está muy fría o muy caliente. Y es algo que se puede notar de un momento a otro. No tengo visitas constantes, porque cuando se llegan a quedar, nadie quiere estar en la sala. Es más, yo no entendía por qué, hasta que un día, cuando nadie se quería quedar en la sala, ofrecí mi cuarto, y mi esposo y yo nos quedamos en la sala. Fue de las noches más largas que tuve. Jalones en las cobijas, murmullos en la cocina que está enseguida, pero sobre todo, la sensación permanente de que alguien te está observando. A mediados de año vinieron una pareja de amigos que yo sabía que les gustaba el tema de las brujas, demonios y esas cosas. Él, en cuanto entró, me pidió permiso para entrar en las habitaciones y recorrer el departamento. Él insistía que se sentía alguien en la casa. Para ser honesta, continuó cortando esas conversaciones, diciendo que no me interesa, o que está loco, que son sus cosas. Pero actualmente considero que las cosas ya son insostenibles. No he podido dormir una noche completa sin despertar y tener esa sensación de miedo, de que alguien me ve, o que se esconden en alguna parte de mi cuarto, aunque es pequeño. Ahí mismo tengo un closet que está muy lleno de ropa, cobijas, maletas, y en el último tiempo lo han abierto por las madrugadas, desde adentro. Se comienza a escuchar el leve deslice de las puertas, y en verdad solo me tapo con todas las cobijas. He dormido con nosotros a mi hijo y lo abrazo toda la noche. Lo mantengo tapado de los pies siempre, y aunque mi esposo duerme del lado del closet, no escucha nada. Las primeras noches solo abrían el closet, pero a este punto comienza a salir la mano huesuda de alguna criatura. Mi esposo se ve muy bien, pero he notado que mi hijo bajó un poco de peso estas semanas. Lo noto ojeroso, aunque duerme toda la noche. Y yo, bueno, entre el estar siempre alerta por las cosas que veo por el rabillo del ojo, y no por el miedo de que pasen, sino el miedo de que un día verlas de frente, porque cada vez son más grandes. Cada vez logro notar más detalles, y no quiero decir que sea ella, pero ahora distingo cabellos largos. A veces son cortos, canos, otras veces niños pequeños corriendo.
Este fin de semana despertamos y decidimos quedarnos en cama más tiempo. Mi esposo, mi hijo y yo. Dejamos la puerta abierta del cuarto porque ya habíamos salido al baño. Estábamos muy tranquilos platicando, jugando, pero de pronto alcancé a ver en la sala una mujer vieja pasar hacia la cocina. Yo solo le dije a mi esposo que volteara. Eran las 9 de la mañana, hacía sol y estaban pasando esas cosas. Lo que más miedo me dio fue que mi hijo solo me dijo: "No, mamá, no era una señora, es un niño". Yo no sé qué habrá visto él o por qué me dijo eso. Para la tarde, mi esposo estaba hablando por teléfono con ella y me comentó en que estaba muy insistente en saber si estábamos bien, que si estaba tranquila la casa o que si estábamos tranquilos el niño y yo. Lo que sí sé es de que hay algo está pasando, sea lo que sea. Pero ya estoy muy cansada y tengo miedo por mi hijo. Ya no sé qué más hacer o con quién ir. Pero ya saben, quiero mantenerme firme de que entre menos creas que te pasa algo, no pasa nada. Pero a lo mejor ya creo. Y por eso me está pasando lo que me está pasando. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.